Sean bienvenidos, doctores y compañeros, a nuestra presentación. El tema que hablaremos hoy es la amplificación isotérmica de ácidos nucleicos de tipo LAM. Somos el grupo número 6 y los representantes de esta exposición son Cruz Lorena, Carolina Cruz y Manuel Ramírez. Esperamos que esta presentación sea de su agrado. Como introducción al tema, la amplificación isotérmica de ácidos nucleicos fue desarrollada en el año 2000 por Notomi y colaboradores, con el fin de tener un método alternativo a la PCR que fuera específico y sensible. Esta es una técnica que amplifica el ADN con una gran especificidad, con una gran selectividad, con una gran eficiencia y rapidez en condiciones isotérmicas. La reacción LAM o amplificación isotérmica mediada por ASA tiene un amplio rango de aplicaciones, incluyendo pruebas de detección en puntos de atención, pruebas genéticas en lugares de bajos recursos y pruebas rápidas de productos alimenticios. También se pueden utilizar para muestras ambientales. Como principio, podemos decir que el método LAM está basado en el principio de síntesis de ADN por desplazamiento de cadena, en el cual una ADN polimerasa de Bacillus steatothermophilus y un conjunto de 4 cebadores especialmente diseñados que reconocen un total de 6 secuencias distintas en el ADN diana, 2 internos como ser Forward Inner Primer y Back Inner Primer y 2 externos como F3 y B3. Para un mejor entendimiento del fundamento de este principio de esta técnica, se les pondrá un video en el cual nos explica que el principio, cuando el gen diana, una planilla de ADN como ejemplo, y los reactivos se incuban a una temperatura constante entre 60 y 65 grados, proceden a los siguientes pasos de reacción. El fundamento consta de 8 pasos. En el paso 1, dado que el ADN bicatenario se encuentra en equilibrio dinámico a una temperatura de alrededor del 65 grados, uno de los cebadores LAMP puede aparearse con la secuencia complementaria del ADN diana bicatenario. Luego inicia la síntesis de ADN utilizando la ADN polimerasa con actividad de desplazamiento de cadena, así desplazando y liberando un ADN monocatenario con el método de LAMP. A diferencia de la PCR, no hay necesidad de desnaturalizar por calor el ADN bicatenario en una sola hebra. El siguiente mecanismo de amplificación explica que cuando el FIP se hibrida con dicho ADN molde monocatenario es liberado. En el paso 2, a través de la actividad del ADN polimerasa con actividad de desplazamiento de hebra. Este se sintetiza a través de una hebra de ADN complementaria al ADN molde, comenzando desde el extremo 3' de la región F2 del FIP. En el paso 3, el cebador se hibrida con la región F3, ya fuera del FIP o en el ADN diana, e inicia la síntesis de ADN en el desplazamiento de la hebra, así liberando la hebra complementaria unida al FIP. En el paso 4 se forma una cadena doble a partir de la cadena de ADN sintetizada a partir del cebador F3 y la cadena de ADN molde. En el paso 5, la hebra complementaria ya es ligada al FIP y se libera como una hebra sencilla, debido a que el desplazamiento de la hebra de ADN sintetiza a partir del cebador F3. Entonces, esta hebra única forma una estructura de tallo bucle en el extremo 5', ya que debido a las regiones F1C y F1 son complementarias. En el paso 6, esta ADN de una sola hebra en el paso 5 sirve como planilla para la síntesis de ADN iniciada por BIP y la posterior síntesis de ADN usando el desplazamiento de la cadena cebada por B3. En el BIP, tiene un lugar de la síntesis de ADN complementario.
Así, a través de este proceso, el ADN se revierte de una estructura de bucle a una estructura lineal. El cebador B3 se hibrida con el exterior del VIP y luego, mediante la actividad del ADN polimerasa, comenzando en el extremo 3', el ADN es sintetizado a partir del VIP y este se desplaza y se libera como una sola hebra antes de la síntesis de ADN del cebador B3. En el paso 7, el ADN bicatenario se produce mediante los procesos descritos en el paso 6. La hebra complementaria ligada al VIP se desplaza en el paso número 6 y este forma una estructura con bastagios en cada extremo. Esto parece que una estructura de mancuerna. Esta estructura sirve como una estructura de partida para el ciclo. Para un ciclo de amplificación. En el método de LAMP, o sea, en el ciclo LAMP puede entenderse mejor el proceso anterior y este produce una estructura a partir del ciclo LAMP. Entonces, en la última fase del ciclo se llama la fase de amplificación cíclica. Una estructura de ADN similar a una mancuerna se convierte rápidamente en un ADN de tallo de bucle. Así, mediante una síntesis de ADN autocebante, el FIP se hibrida con la región monocatenaria en el ADN de tallo de bucle y este ceba la síntesis del ADN por desplazamiento en cadena, así liberando la cadena y siendo sintetizada previamente. Esta hebra única liberada en forma estructural de tallo de bucle en el extremo 3' es debido a las regiones B1C y el B1 complementarias. Luego, así, comenzando desde el extremo 3' de la región B1, la síntesis del ADN puede comenzar a usar una autoestructura como plantilla y liberada en la hebra complementaria y así ligada a FIP en el paso 9. La hebra única liberada cuando la forma de estructura es similar a una mancuerna, ya que ambos extremos tienen regiones complementarias, ya sea el F1, el F1C y B1C y el B1. Respectivamente, este sería como el paso número 11. Esta estructura es la estructura de vuelta de la estructura formada en el paso número 8. Al igual que los pasos del 8 y al 11, la estructura del paso 11 conduce a la síntesis de la cadena del autocebante, comenzando así desde el extremo 3' de la región B1. Y esto, además de que la VIP se hibrida en la región B2C y ceba la síntesis de ADN por desplazamiento de hebra, están liberando las hebras de ADN cebadas con el B1. Entonces, en consecuencia, se producen estructuras similares a los del paso 9 y paso 10, así como la misma estructura que en el paso 8, con las estructuras producidas en el paso 10. O el BIP se hibrida con las regiones B2 de hebras sencillas y la síntesis de ADN continúa un desplazamiento en las secuencias de ADN sobre la doble hebra y como resultado da ese proceso. Ahora les dejo con mi compañera Cruz Lorena para que les explique. Compañeros, a mí me toca hablar acerca de las especificaciones y características de un equipo comercial que se basa en la metodología de la técnica que nos asignaron. Esta técnica tiene un requerimiento mínimo de capacitación del personal y del empleo de equipos, ya que al ser una técnica isotérmica que se realiza a temperatura constante, esto entre 60 y 65 grados centígrados, no requiere del equipo complejo que necesita un PCR tradicional como un termociclador, ya que puede llevarse a cabo en distintos dispositivos de calefacción simples, tales como un baño María o bloque de calor de laboratorio. Las casas comerciales diseñan kits que traen todos los insumos necesarios a excepción de los primers. Otros kits vienen en formatos liofilizados en la cual solo es necesario incorporar la muestra. Claro que estos ya son específicos para cada análisis y traen incorporados los primers en cada kit. Con respecto al tipo de muestra a utilizar, podemos mencionar que se puede utilizar cualquier tipo de muestra,
Esta es una ventaja en comparación con la PCR, que no se necesita una muestra inicial que esté muy concentrada, ya que la cantidad de material amplificado es mucho mayor que en la técnica de PCR. Hablando acerca del procedimiento de la realización de la técnica LAM, esta consta de 3 etapas. La primera, que es la extracción del material genético de la muestra. Se puede utilizar cualquier método de extracción del material genético, ya que no es necesario o no se necesita ser minucioso en esta etapa, ya que la técnica LAM es más tolerante a los inhibidores. Esto haciendo referencia a todo lo que interfiere como contaminantes. Al segundo, eh, la segunda etapa, la amplificación del material genético en condiciones isotérmicas. Para LAM no es necesario o no se necesitan ciclos de cambio de temperatura para la separación de la hebra, como suele suceder con la PCR. Las condiciones isotérmicas de la reacción entre 60 y 65 grados centígrados permite prescindir de un termociclador y utilizar un simple baño María o termobloque. Con respecto a la tercera etapa, es la detección del ADN. Esta puede hacerse de forma visual y además cuantificarse. En la reacción se producen pirofosfatos de magnesio, que sabemos que es un subproducto de la reacción, cuya cantidad es proporcional a la cantidad de ADN que se amplifica. El pirofosfato de magnesio generado se aprecia a simple vista en forma de turbidez blanquecina. También puede emplearse compuestos fluorescentes como el CIRCRIN 1, que evidencian un resultado positivo por cambio de color. Por último, podemos mencionar que la electroforesis en gel de agarosa permite la obtención de un patrón de bandas típicas, esto en escalera, a diferencia de la única banda que se obtiene tras la PCR por los fragmentos de ADN en distintos tamaños que se producen. Buenos días, doctores y compañeros. Mi nombre es Sandra Carolina Cruz y yo voy a finalizar la exposición del grupo número 6 sobre la técnica de amplificación de ácidos nucleicos, LAM. Las principales análisis y aplicaciones. La reacción de LAM o amplificación isotérmica mediada por ASA tiene un amplio rango de aplicaciones. Entre ellas están las pruebas de detección en puntos de atención, las pruebas genéticas en zonas de bajo o escasos recursos, las pruebas rápidas de productos alimenticios y muestras medioambientales. LAM también es utilizado en el diagnóstico rápido de enfermedades virales, bacterianas y parasitarias, virus como dengue, zika, entre otros. Y actualmente en el diagnóstico de la enfermedad COVID-19. Cabe resaltar que una de las áreas de aplicación de esta técnica LAM más reportadas ha sido en la detección y el diagnóstico temprano de virus de importancia médica. Bueno, como con anterioridad mencioné que LAM detecta virus ADN o ARN, estos últimos con ayuda de la enzima transcriptasa reversa, perdón. Concluyendo que LAM es una técnica adecuada para el diagnóstico, la detección y el rápido diagnóstico de infecciones virales en el contexto clínico. Y como solo requiere de un equipo sencillo y eficaz, se puede usar en regiones altamente endémicas de dichas enfermedades infecciosas. Sin embargo, las aplicaciones de esta técnica se pueden extender hasta la detección de diversos microorganismos y determinadas enfermedades. Microorganismos como bacterias, hongos y levaduras, parásitos hemáticos, tisulares e intestinales y enfermedades como el cáncer, artritis y malaria. Bueno, ahora voy a continuar hablando sobre las ventajas y desventajas de la técnica. Dentro de las ventajas de la técnica tenemos que LAM es una técnica simple y fácil de realizar, siempre y cuando ya se hayan preparado los cebadores apropiados, requiriendo solamente de 4 cebadores, una enzima ADN polimerasa tipo BST y un baño de agua de laboratorio regular o un bloque de calor para la reacción. En combinación con la transcripción inversa, LAM puede amplificar secuencias de ARN de manera eficiente. Inspección visual y cuantificación. Uno de los hechos atractivos de la prueba LAM es su capacidad para generar una gran cantidad de precipitado blanco
de pirofosfato de magnesio en una reacción positiva. Bueno, estas han sido las ventajas. Ahora mencionaré las desventajas. Una de ellas es el complejo diseño de los primers, que el material final amplificado solamente es para diagnóstico de detección, que es crítica la prevención de la contaminación, y en áreas de alta endemia, la elevada especificidad o sensibilidad, de LAM puede resultar hasta contraproducente, ya que debido a que hay una proporción variable de personas con infecciones inaparentes. Y voy a finalizar nuestra exposición, mencionando este cuadro de comparación entre la técnica de PCR y la técnica de LAM. Bueno, la molécula de blanco utilizada en la técnica de PCR es ADN y ARN, al igual que la técnica LAM, que también es ADN y ARN. Los ciclos de temperatura en la técnica PCR sí los hay y son múltiples. En cambio, en LAM no hay ciclos de temperatura, ya que es una técnica isotérmica a temperatura constante. Los números de primers para la técnica PCR son 2. En cambio, para la técnica LAM es de 4 a 6 primers. El diseño de los primers para la técnica PCR es sencillo. En cambio, para LAM, como había dicho anteriormente, el diseño de los primers es complejo. El tiempo de realización de la PCR es de 60 minutos. En cambio, en LAM es de 30 a 60 minutos. La cantidad de ADN amplificado en la técnica PCR es de 0.2 microgramos. En LAM es de 10 a 20 microgramos. La detección visual en la técnica PCR no se observa, en cambio en LAM sí. La sensibilidad a inhibidores en la técnica PCR sí y en LAM no. La termoestabilidad en la técnica PCR es de 90 grados centígrados, en cambio en LAM es menor a 70 grados centígrados. Y bueno, yo con esto concluyo la exposición de nuestro seminario y agradeciéndoles mucho por habernos prestado su atención. Muchas gracias.